Señores, bienvenidos al canal. Comenzamos con el resumen de noticias. Europa confirma el fracaso de Ucrania en el campo de batalla con Rusia. Durante la última reunión del Parlamento Europeo, una eurodiputada dijo que las afirmaciones de que Kiev estaba logrando avances en el campo de batalla son falsas. En la reunión en el Parlamento Europeo, en la que participó el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, la diputada irlandesa, Clare Daly, abordó el tema de conflicto de Ucrania. Daly criticó las falsas afirmaciones sobre los logros de Ucrania en el conflicto con Rusia. Agregó que la adhesión de Ucrania a la OTAN no ha ido según lo planeado, no se ha concretado, y Kiev ya está desesperado. La diputada se refirió a la falta de éxito de Ucrania durante su contraofensiva y pidió que el mundo busque un plan de paz en el conflicto. Por su parte, Stoltenberg respondió que nadie dijo nunca que la contraofensiva contra Rusia sería fácil. Esto se debate mientras que Rusia controla alrededor del 18% del territorio ucraniano, incluido Crimea, que anexó en 2014, y una franja del este y el sur de Ucrania, del que tomó control en 2022, tras celebrar referéndum en ambos lugares. Durante varios meses, Ucrania ha estado luchando para intentar recuperar parte de ese territorio y ha retomado algunas aldeas, pero aún no han logrado avances territoriales significativos contra líneas rusas fuertemente fortificadas. Rusia destruye otras 3 lanchas de Ucrania en la costa de Crimea. Rusia informa este sábado que los barcos de la flota del Mar Negro han destruido 3 barcos ucranianos que intentaban atacar el puente de Crimea. Los barcos de la flota del Mar Negro estaban en servicio en la parte sur del estrecho de Kerch, cuando detectaron y destruyeron 3 barcos semisumergibles no tripulados de Ucrania que intentaban atacar el puente de Crimea, ha indicado el Ministerio de Defensa de Rusia, en un comunicado. Además, aeronaves de la aviación naval han destruido 4 lanchas rápidas con personal de desembarco de las Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército Ucraniano, con un total de 50 militares. Los sistemas de defensa aérea y guerra electrónica de Rusia destruyeron o bloquearon 247 drones ucranianos en los últimos 7 días, incluidos 23 vehículos aéreos no tripulados sobre las regiones occidentales de la Federación Rusa, añade la cartera. En los últimos meses, Kiev ha intentado, en repetidas ocasiones, atacar con vehículos aéreos no tripulados diferentes puntos del territorio ruso, como Moscú, la capital, y Crimea. Sin embargo, las operaciones aéreas de Kiev no han llevado a ninguna parte y solo han logrado pequeños avances. Rusia, a su vez, que está implicada en un conflicto con Ucrania desde febrero de 2022, ha asestado duros golpes a la defensa ucraniana, destruyendo drones, cazas, buques de guerra, helicópteros, sistemas de misiles antiaéreos, tanques y otros vehículos blindados de combate del país eslavo. El ejército ruso tomó el control de las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que se habían mantenido durante más de 9 años. En los últimos días, el foco principal de las operaciones ofensivas ucranianas ha sido la línea del frente Novodonetsk-Novomayorskoye, que se encuentra al sureste de Velika Novosilka.
todos los intentos de las tropas ucranianas de romper las líneas defensivas rusas y avanzar más para cruzar el río Sheitanka siguen sin éxito. En esta área, los marines rusos lograron empujar al enemigo de vuelta a sus posiciones iniciales, mientras mantenían el control sobre asentamientos estratégicamente importantes. Se ha desarrollado una tensión seria en la dirección de Kherson. Aquí, un grupo de soldados ucranianos, que sumaban unas 30 personas, intentaron aterrizar en la isla Peryaslavsky, tratando de asegurar un trampolín para avanzar aún más hacia Nova Kakhovka. Sin embargo, la parte rusa descubrió rápidamente esta maniobra. Según datos preliminares, el grupo ucraniano fue neutralizado. Los militares ucranianos sobrevivientes fueron evacuados a la orilla derecha del Dnieper. Al mismo tiempo, las acciones de las unidades rusas se intensificaron en el área de la ciudad de Marinka, en la aglomeración de Donetsk. A pesar de que la línea del frente en esta zona se ha mantenido estable durante mucho tiempo, en las últimas semanas se ha registrado el avance de la 150ª División rusa en la parte occidental de la ciudad. Las imágenes confirmatorias muestran que en este momento se están produciendo combates a menos de 300 metros de las afueras occidentales de Marinka. Los grupos de asalto rusos lograron un progreso impresionante en el área de Krasnorivka. Las tropas ucranianas, que habían mantenido el área durante más de 9 años, se vieron obligadas a abandonar sus defensas. También vale la pena señalar que los ataques con misiles rusos continúan llevándose a cabo en varias instalaciones militares e industriales en Ucrania, manteniendo el mismo ritmo intenso. Rusia destruye 3 lanchas de fabricación estadounidense con grupos de desembarco de Ucrania. La aviación rusa destruyó 3 lanchas Uyarts Air Force de fabricación estadounidense que transportaban grupos de desembarco de las fuerzas ucranianas cerca de la isla de Zmeiny, en el Mar Negro, y que se dirigían hacia Crimea, según informó el Ministerio de Defensa ruso. No es el primer incidente de este tipo. El 4 de septiembre, 4 lanchas militares rápidas Uyarts Air Force de fabricación estadounidense que transportaban grupos de desembarco de las Fuerzas Armadas ucranianas fueron destruidas en la parte noroccidental del Mar Negro. El 30 de agosto pasado, las fuerzas del país euroasiático también eliminaron otras 4 lanchas militares que pretendían transportar hasta 50 elementos de las tropas ucranianas. Lo mismo sucedió el 22 de agosto, cuando la aviación rusa aniquiló 2 embarcaciones ucranianas en el mismo lugar, cerca de instalaciones de producción de gas. Desde hace semanas, las fuerzas de Kiev intentan cometer ataques terroristas en suelo ruso, ya sea con misiles modificados S-200, con drones marítimos o con drones aéreos. El 17 de agosto pasado, por ejemplo, los buques de guerra rusos destruyeron un dron marítimo enviado por las tropas ucranianas para provocar daños a una embarcación de la flota del Mar Negro. Sin embargo, el vehículo fue neutralizado por los patrulleros Pitlivi y Vasily Vikov. El 22 de agosto, el Ministerio de Defensa de Rusia publicó las imágenes desde la cabina del caza Su-30SM que destruyó una lancha con un grupo de soldados ucranianos a bordo. Blinken miente descaradamente al resaltar los supuestos avances de Ucrania en el frente. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, anunció esta semana más de $1.000 millones en ayuda adicional para Ucrania durante una visita sorpresa a la capital del país en la que afirmó que Washington había notado buenos progresos en la llamada contraofensiva de Kiev, a pesar de que todos los hechos apuntaban a lo contrario.
Blinken miente descaradamente sobre la contraofensiva ucraniana, dijo el exanalista de la CIA Larry Johnson en una entrevista con el juez Andrew Napolitano transmitida en su podcast Judging Freedom. Tony, mira un mapa y fíjate en los progresos que no ha hecho Ucrania, dijo el oficial de inteligencia retirado de la CIA, al comentar las recientes declaraciones del secretario Blinken en Kiev. Durante su visita no anunciada a la capital ucraniana, Blinken se reunió con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y pregonó que el ejército ucraniano había hecho progresos reales en su contraofensiva en las últimas semanas. La valoración del presidente ucraniano sobre la evolución del frente de batalla coincide con la nuestra, prosiguió Blinken, que acudió a Kiev para prometer un nuevo paquete de ayuda a Ucrania por valor de más de $1.000 millones. De hecho, Rusia ha estado empujando constantemente hacia el oeste, dijo Johnson, señalando que la batalla de Artyomovsk fue el último gran conflicto en el frente de batalla en el que participó el ejército de Ucrania. Ellos, Estados Unidos, no entienden las tácticas defensivas rusas, subrayó Johnson. En mayo de 2023, el ejército ruso liberó Artyomovsk, también conocida como Bakhmut, una ciudad del Donbass. Los estadounidenses han sido engañados, añadió Ray McGovern, antiguo analista de inteligencia de Estados Unidos, que también se unió al podcast Judging Freedom. Señaló que miles de millones de dólares han sido enviados a Ucrania, y una gran parte se ha desviado. McGovern agregó que Estados Unidos estaba perdiendo en la guerra indirecta contra Rusia en Ucrania. Sin embargo, los miembros de alto nivel de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos siguen engañándose a sí mismos, a sus colegas, a la prensa y al público con respecto a los acontecimientos reales sobre el terreno, especificó Larry Johnson. Estos funcionarios se negaron a despertar a la realidad de que Ucrania estaba experimentando escasez de municiones, escasez de mano de obra, problemas para reclutar gente, etc. En su visita a Ucrania esta semana, Blinken se reunió con altos funcionarios ucranianos, entre ellos el ministro de Asuntos Exteriores, Dmitry Kuleba. Desveló un nuevo paquete de ayuda a Ucrania, que incluye $175 millones para armamento. Sin embargo, la noticia se produce cuando ninguna de las armas regaladas por la OTAN ha ayudado a cambiar el rumbo de la debilitada contraofensiva ucraniana. Las declaraciones de Blinken sobre los supuestos éxitos de Kiev fueron tachadas de falsas por Vladimir Rogov, alto funcionario de la Administración Regional de Zaporozhye. La contraofensiva ucraniana comenzó el 4 de junio. Kiev lanzó al combate brigadas entrenadas por instructores de la OTAN y armadas con equipo proveniente de Occidente, incluidos tanques Leopard y Challenger. Sin embargo, 3 meses después, el presidente ruso Vladimir Putin declaró que la contraofensiva ucraniana había fracasado. Este 5 de septiembre, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, declaró que las fuerzas ucranianas fracasaron en todas las líneas de operaciones durante los 3 meses de su contraofensiva, habiendo perdido más de 66.000 efectivos y 7.600 equipos militares. En respuesta al recién anunciado paquete militar de Washington para Kiev, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró el 6 de septiembre que Estados Unidos tenía la intención de seguir respaldando al régimen hasta el último ucraniano, cueste lo que cueste. Peskov declaró a la prensa que esta ayuda no podría afectar al curso de la operación militar especial.
Rusia ha destruido 8 drones ucranianos sobre el Mar Negro, cerca de Crimea. Los sistemas de defensa antiaérea rusos destruyeron 8 drones ucranianos sobre el Mar Negro, cerca de Crimea, informó el Ministerio de Defensa ruso. En la noche del 10 de septiembre fue frustrado un intento del régimen de Kiev de llevar a cabo un ataque terrorista con vehículos aéreos no tripulados de tipo aeronáutico contra instalaciones en el territorio de la Federación Rusa. 8 vehículos aéreos no tripulados fueron destruidos por los sistemas de defensa antiaérea en servicio sobre las aguas del Mar Negro, cerca de la costa de la República de Crimea, declaró el ministerio. Los drones ucranianos han estado intentando atacar periódicamente Sebastopol, la base principal de la flota del Mar Negro, así como otras instalaciones en Crimea desde el pasado mes de julio. Los objetivos de los ataques han sido el cuartel general de la flota, instalaciones energéticas y aeródromos militares. Los sistemas de defensa antiaérea destruyen la mayoría de los drones. Derriban un dron en la región rusa de Briansk. La defensa antiaérea de Rusia destruyó un vehículo aéreo no tripulado sobre la región rusa de Briansk, fronteriza con Ucrania, informaron desde el Ministerio de Defensa del país. El 10 de septiembre, alrededor de las 8:30, hora local, se detuvo un intento del régimen de Kiev de llevar a cabo un ataque terrorista con un vehículo aéreo no tripulado tipo avión contra objetivos en el territorio de Rusia, indica el comunicado. Desde el ente castrense señalaron que los sistemas de defensa antiaérea abatieron el dron mientras sobrevolaba la región de Briansk. Las provincias rusas limítrofes con Ucrania, como Belgorod, Briansk, Kursk y Voronezh, denuncian regularmente impactos de proyectiles, incursiones de drones y otros ataques desde el otro lado de la frontera, que obligan a la población a buscar refugio en otros lugares.